Audio Jungle. De manera virtual. Saludos, Cristian, un gusto. Ojalá en algún momento nos conozcamos en persona. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema introductorio vinculado a la conflictividad tributaria y un poco también poner sobre la mesa algunas ideas con las que al final voy a cerrar, hablando de lo que podría significar un cambio de paradigma, ¿no?, en este tema específico. Y para eso, haciendo una introducción, primero pongamos en cifras o las cosas un poco con números, porque siempre es importante ver cómo estamos y hacia dónde vamos, o qué nos podemos perder en la proyección si es que no hacemos ciertas cosas. Entonces, solamente acá en contexto, 2022, el crecimiento de la industria minera fue negativo, como ustedes saben. Todavía veremos qué pasa al cierre del año 2023, pero los temas sociales que hubieron en los primeros 2 meses y medio o 3 definitivamente van a impactar el resultado esperado de 7% de crecimiento, y ya viene sucediendo. También, si lo vemos al sector minero, lo vamos mirando un poco comparativamente, qué pasa en términos de inversión, sabiendo que nuestro pipeline de inversiones o la cartera de inversiones está por encima de los $50 billones. ¿Cómo vamos en términos de inversión? Definitivamente, comparando el año 2022 con el 2023, sí hay significativamente una reducción en los importes que usualmente la industria genera, y obviamente, siendo una de las primeras industrias que genera crecimiento, eso pues golpea incluso en la cobertura de necesidades sociales, ¿no? O sea, al final de la cadena, que es la población que está alrededor de los proyectos y todos nosotros. En el pasado, o sea, mirando cómo veníamos desde antes, hubieron algunos rubros que crecieron. Por ejemplo, la exploración había crecido entre 2021 y 2022 porcentualmente un poquito, 8%, y también los proyectos en desarrollo y preparación. ¿Qué temas nuevos han ocurrido en el 2022 que podrían tener un impacto distinto hacia el 2023? El inicio de operaciones de Anglo American, ¿no? O sea, un proyecto de cobre de más de $4 billones. ¿Qué más podemos mirar en términos de producción? Producción que se traduce, por supuesto, en ingresos que van a traducirse en recaudación. Miramos también el impacto que ha habido, de acuerdo a la foto anterior, a nivel de producción. Aquí también se refleja cómo se cayó la producción, y esto está, por supuesto, impactado por las cosas que ocurrieron entre fines del año pasado y las de inicio de este año. Siendo el cobre, como siempre, nuestro producto bandera, ¿no? O sea, hay otros, también hay un impacto interesante en el hierro, pero el cobre siempre siendo el producto estrella. Y acá está, ya vamos aterrizando un poco, pero ingresos, producción, qué sucede en términos ya fiscales. Definitivamente el sector extractivo, abanderado por minería, es el que genera una recaudación significativa. Hay otros sectores cuyo paradigma, por ejemplo, implica, hablando del sector extractivo, implica o se ve como que no tiene o no genera muchos ingresos, pero fíjense que en realidad sí, en lo que va, por ejemplo, en hidrocarburos, en este primer trimestre hay más de $200 millones que se han generado en regalías. Y la proyección, como ha ocurrido el año pasado por los precios del mercado internacional, es más o menos $1.000 millones. Y eso que es una industria que está contraída y con influencia política. El tema de la minería es otra historia. Entonces, si vemos en términos de recaudación, hay un aporte significativo solamente de la minería en términos del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas.
¿Y qué cosa impacta además en el tema de que crezcan los ingresos y por ende haya mayor recaudación? Impacta también en los precios internacionales. Y ahí sí, en el caso de la minería, nosotros tenemos una incidencia importante porque somos todavía segundo productores mundiales de cobre. Y tenemos otros minerales en donde también nos abanderamos, por ejemplo, el caso del zinc, el oro, el hierro. Tenemos también una presencia, la plata y molibdeno y otros más, tenemos una presencia significativa en el mercado internacional, y el nombre del Perú, por lo menos, siempre ha sonado en el tema extractivo, y últimamente mucho más por un tema que comentaré al siguiente. Y bueno, siendo una industria muy expuesta a lo largo de los años, los que estamos en el mundo tributario conocemos de muchas jurisprudencias y casos que se han ido gestando, controversias técnicas con la SUNAT que han ido decantando, por supuesto, expedientes que ya hoy en día también en el tiempo, hasta se creó ya desde hace muchos años, una sala a nivel de Poder Judicial tributaria, y los casos han ido tomando otro color en el tiempo, sobre todo en el sector minero, en donde las controversias son de montos bien relevantes. Pero mirando una foto general, acá tenemos la foto un poco de cómo también son los KPIs por el lado del sector público, por el lado de los entes administrativos, incluido, por supuesto, la SUNAT, cómo han sido, no está el dato específico de la SUNAT, pero si vemos, por ejemplo, entre las metas de resultados favorables por el lado del sector público versus lo que se ha obtenido, o sea, definitivamente la gente ha tenido seguramente algunos bonos de reconocer una buena performance, porque hay muchos casos en los que se ha resuelto de manera favorable hacia el lado de la administración tributaria. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Primero, eso puede ser bueno o malo, dependiendo, en primer lugar, de los temas técnicos que se hayan planteado bien y que realmente sean discusiones que tengan un sentido, por supuesto, de algo que las empresas no hayan hecho correctamente. Pero técnicamente hablando, muchos de los que estamos en la industria sabemos que cualquier tema, hasta por ejemplo un gasto sin sustento, si estamos hablando de una empresa de cobre y por ejemplo le quieren desconocer la depreciación, estamos hablando de millones, aun cuando podría ser un tema de que falte un documento. Entonces hay ese tipo de discusiones, y eso por supuesto tiene un impacto también de ir reduciendo la predictibilidad, no solo para los que están localmente ya jugando un rol en nuestra economía, en el sector minero, sino para los que puedan venir y hacer realidad ese presupuesto ya cuantificado de más de 50 billones de inversión en este sector. Y también, para ya ir aterrizando un poco, como recordarán, hace inicios de este año, también cuestionable el revelar información detallada por supuesto, de quiénes son los deudores tributarios y los importes de los casos que tienen instancias de reclamo, apelación o a nivel de Poder Judicial. Pero fíjense que de ese PAI de 100 empresas que fue revelado de una forma extraña, por llamarlo de alguna manera, descuidando un poco la reserva tributaria, sí hay algunos casos relevantes del sector minero. Entonces, el tema de la conflictividad tributaria es un tema relevante para el sector, y sobre todo cuando tenemos o vemos que hay temas que afectan directamente el desarrollo de la industria, ¿no? O sea, como por ejemplo tener temas que estén vinculados a la depreciación, temas vinculados a la estabilidad tributaria, temas vinculados a la forma como se reconocen los ingresos, son temas que pueden resultar siendo medulares para la industria.
Entonces, aquí hubo este antecedente, como todos conocemos, y ahí en el PAI también, si lo vemos por sector, relevante la presencia de los casos tributarios. Sin contar los que ya habían sido materia de pago bajo protesto, que todavía se siguen discutiendo en otras instancias, ¿no? Algunos casos que están incluso en arbitraje, que se pagó, pero para estratégicamente no seguirle generando intereses moratorios o ese tipo de cargas adicionales, pero que no quiere decir que el tema de fondo haya sido aceptado. Y solamente para recapitular, justamente la aparición de esta lista tuvo que ver con un tema que está vinculado a los intereses moratorios, que de verdad se ve el avance también del esfuerzo que hace el sector privado en el sentido de ponerse firme cuando los temas realmente tienen un asidero legal. Hemos visto muy activos a las asociaciones, a los expertos haciendo debates sobre, por ejemplo, un tema que muy interesante, que ya tenía incluso sentencias que no eran precedente de observancia obligatoria, como el tema de los intereses moratorios por demoras en la resolución de los casos en distintas instancias. Ahí ha habido una evolución, acá simplemente dejo el camino de cómo el tema fue evolucionando. Hubo un primer que se inició, digamos, como un punto importante en dejar de capitalizar los intereses a fines del año 2004. Fue un punto de partida interesante, pero después en el camino han habido hitos regulatorios o legales en donde se fueron eliminando justamente a propósito de las demoras en resolver los casos a nivel de instancia de reclamo, a nivel de instancia de apelación, y finalmente la banderita rosada, en donde ya tenemos hoy en día este precedente de observancia obligatoria, que está generando ya en la práctica, aparentemente, en la práctica ya la SUNAT, por supuesto, ha tenido que aceptar frente, no solamente por presión, no, que acá no es un tema de presión, sino porque técnicamente la debe aplicar. Y ya hay casos, hay contribuyentes que están, por supuesto, reduciendo sus deudas en la práctica respecto a este punto, ¿no? Ese es un tema interesante que ya venía de sentencias, como decíamos, de hace muchos años que no eran de observancia obligatoria. Y hasta ahí un poco la conflictividad. A ver, ¿qué podríamos obtener o ganar, aparte de tener, por supuesto, mayor recaudación, ingresos que se desarrollen los 50 millones hacia adelante? Podríamos ganar mucho, y además hay una nueva coyuntura de la cual no se habla mucho y que vale la pena ponerla sobre la mesa ya para cerrar de lo que podría venir más adelante, y es cambios regulatorios afuera que están impulsando o mirando o haciendo que el Perú tome una relevancia importante en la historia mundial. ¿Por qué? Porque, como muchos saben, estamos en un contexto en los que los indicadores y la seriedad respecto a la lucha contra el cambio climático ha pasado a ser un tema de negocio. Y a eso, como hay un sector que es el altamente generador de CO2, que es el sector energético y la generación de calor, hay muchas cosas que hay que hacer o que se pueden hacer en donde se requiere cobre, se requiere litio. Por ejemplo, otros países, Estados Unidos, Europa, donde ya se ha definido estratégicamente metas para reducir sus niveles de emisión, incorporando tecnología o incorporando incentivos tributarios para generar nuevos negocios que lleven a las empresas a reducir sus emisiones de CO2. ¿Quiénes son las que están abanderando estos temas en Perú? El sector minero, por supuesto, está ahí muy comprometido porque es un negocio que directa, localmente o indirectamente, cuando se exporta la materia prima a la China, tiene que ver en esa cadena de valor con las emisiones de CO2.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Aparte de que hay normas regulatorias que ya están en proyecto y que se van a aprobar probablemente el próximo mes en Estados Unidos, que van a obligar a las compañías listadas, por ejemplo, algunas mineras peruanas, tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo y además en Reino Unido, que tengan que tener un plan con una incidencia en los estados financieros a partir probablemente del próximo año. Eso que genera oportunidades de negocio, nuevos proyectos y además que haya estrategias de ESG o este tipo de estándares que tengan que ser realmente aplicables en las empresas. O sea, hay algunas obligaciones e inversiones que son necesarias, pero además hay algo que se conoce como los minerales críticos, que justamente para impulsar, si han escuchado de electromovilidad, hidrógeno, las energías renovables, almacenamiento de energía, cosas que se escuchan por otros temas, tienen mucho que ver con la minería. En Estados Unidos y también en la Unión Europea se ha ya desde diciembre establecido que el 40%, o sea, el 40% por lo menos, y más adelante, de acá a 3 años, el 80% de todos los materiales que son necesarios para la transición energética tienen que provenir, y para eso va a haber hay incentivos fiscales, tienen que provenir directamente de producción en Estados Unidos o de países con los que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio. Y quienes tienen tratado de libre comercio actualmente y que además son relevantes en materia minera, Chile y Perú. Chile tiene cobre, tiene litio. Nosotros tenemos cobre, tenemos descubrimientos de litio, pero que no han llegado todavía a etapa de factibilidad. Llegarán, pero fíjense acá en la lista de los minerales críticos, también aparte de Perú que tiene cobre, actualmente, proyecto ya en producción, también está el zinc, en el cual también lideramos en Latinoamérica y a nivel mundial, estamos en los primeros lugares. Entonces, ¿eso qué puede generar? Un vuelco distinto para la minería. Entonces, todo lo que estamos hablando respecto hacia el futuro, la predictibilidad, es muy relevante, ¿no? Para sobre todo los nuevos inversores, y ya no estamos hablando de los inversores que vengan a producir, sino estamos hablando también aquellos que tengan que ver con negocios en la cadena de valor, como por ejemplo los que están en transición energética, ¿no? Y acá solamente les dejo la lista de los minerales críticos. Uno de ellos del que mucho se habla es el litio, pero nuevamente hay otros, ¿no? No está el cobre, porque el cobre es, por supuesto, necesario per se en esta historia, pero entre los otros, por lo menos nosotros, tenemos, entre uno de ellos está el zinc, está también el estaño y otros. Entonces, interesante lo que está pasando en otros mercados, y lo mismo nada más respecto al mercado europeo. Lo mismo, también tiene la misma regla de minerales críticos, e incluso los porcentajes son mucho más altos que el 40% con el que empezó Estados Unidos. Están por encima del 60%. Y eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por la invitación, y bueno, saludos a todos. Doctora Beatriz, muchas gracias, agradecemos su participación. Creo que hay algunas preguntas interesantes que quisiéramos plantearle previo a que usted pueda despedirse. De repente, si el público quiere plantear alguna pregunta, por mi intermedio lo podemos hacer. Pero algo que sí me quedaba en el tintero, por así decirlo, de su participación es ¿hacia dónde vamos entonces en el Perú? Digamos, ¿cuál es nuestro objetivo hoy por hoy que tenemos en cartera para poder utilizar justamente estos puntos críticos que usted comentaba, ¿no? Estos minerales críticos e impulsar justamente el crecimiento de Perú? ¿Cuál es nuestro proyecto actual, digamos, en Perú, en su opinión? O sea, ¿hacia dónde vamos? Definitivamente el sector minero siempre es el abanderado realmente del desarrollo económico, y además hay una cartera interesante de nuevos proyectos que podrían aparecer, y por eso ahí importante la predictibilidad, la seguridad jurídica, la seriedad, ¿no? En el sistema, en el aparato legal peruano.
y lo que puede venir es muy interesante para el Perú, pensando en estas proyecciones de crecimiento de las energías renovables en otros mercados, probablemente en el Perú también, pero nosotros tenemos gas natural, con lo cual el desarrollo será paralelo, pero en cualquier escenario el cobre es un mineral que sea bandera en transición energética y en este espacio de lucha contra el cambio climático. Y como pueden apreciar, la legislación, no necesariamente la peruana, ojalá tengamos en algún momento un plan serio energético que incorpore este componente minero tan importante para la transición energética, pero fíjense la oportunidad de oro que tenemos, porque otros mercados ya han avanzado y nos van a jalar. Nos van a jalar y las agendas se están virando justamente por eso, porque hay también intereses económicos detrás, o sea que nos van a ayudar a avanzar en el esfuerzo obviamente de crecer económicamente con la minería. Y una minería sostenible, donde se cumplan los estándares ASG o ESG. Esto impulsado, digamos, por la tributación, ¿repercutiría en la creación de algunos incentivos adicionales? ¿O usted considera de repente que un incentivo adicional para la minería ya no sería aplicable, por lo menos en el contexto peruano? Porque a veces mucho se dice que en Perú no se tributa lo que debería tributarse, sino son importes menores de lo que efectivamente ellos deberían estar llamados a tributar. En este contexto que usted nos comenta, ¿sería recomendable de repente incentivar a la tributación desde otro estilo, que no sea solo tributario? Directamente a la minería, lo que se llama el government take con la carga tributaria es óptima, pero sí, si usted revisa incluso la última encuesta Fraser en detalle, si bien es cierto hemos subido algunos puestos, en la parte de lo que es el régimen tributario, el régimen legal, sí hay algunos escalones más abajo. Entonces hay que leerla con detenimiento. No es necesario, no creo que corresponda incrementar la carga tributaria, porque la que tenemos creo que es razonable, sobre todo en los nuevos gravámenes, ¿no? En la parte de lo que es las regalías, que no son de naturaleza tributaria, pero las regalías, el impuesto especial a la minería o el gravamen minero está en función de escalas progresivas, de acuerdo a márgenes operativos, con lo cual realmente es razonable y tiene sentido de que el que produce más, el que gana más, termine pagando más este tipo de gravámenes. Lo que sí va a haber probablemente es incentivos que acompañen a la minería, no necesaria y directamente vinculadas a ella, ¿no? Por ejemplo, hay incentivos que existieron desde el 2013, como por ejemplo las deducciones adicionales por investigación y desarrollo tecnológico, que este año, desde que empezó el año, que son deducciones, si tengo un proyecto de innovación de 100, puedo llegar a deducir hasta 190%. Esa deducción es importante porque hoy en día, con esto del cambio climático y transición energética, muchas mineras están haciendo proyectos para reducir sus niveles de CO2. Entonces esta deducción es necesaria. Y fíjense lo triste de que, como en los años pasados no se ha usado, lo que se ha hecho para este año y hasta el 2025 es reducir el importe de la deducción. O sea, se puede deducir solamente 2.300.000 soles en promedio, cuando hoy en día los proyectos, un solo proyecto podría ser de esa magnitud. Entonces ahora hay que buscar los espacios para generar, pero ya poniendo sobre la mesa técnicamente, con estadísticas, de que esos importes en realidad no ayudan. Entonces, ese tipo de cosas probablemente vamos a experimentar, más proyectos, por ejemplo, que hagan la minería, que tengan que ver con transición energética, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar mi uso de energía, en vez de usar diésel o biodiesel, a usar algún otro tipo de energía que sea más limpia, o de hidrógeno, donde las mineras están muy activas en los proyectos de piloto de hidrógeno.
Ese tipo de cosas va a tener incentivos porque para incorporar nuevas tecnologías o cambiar, sustituir un tipo de energía por otra, se requiere incentivos fiscales, porque si no, nadie va a invertir cuando algo le resulta más caro. Entonces, esa es la lógica. Ojalá que podamos seguir haciendo eventos como estos, porque lo que sí veo es que la única que no se compra esa idea o no ha entendido todo lo que está pasando es el MEF. Entonces, hay que invertir para ganar bastante, ¿no? A largo plazo, y ahí es donde creo que ahorita la cosa está bien. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y le invitamos para unos próximos conversatorios. Realmente su experiencia en el sector es invaluable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, tenemos el honor y el gusto de presentar al superintendente legal de Sur de Southern Peru Copper Corporation, Cristian González Roncal, quien abordará el tema de la tributación minera en el Perú, desmitificando mitos del sector minero. El doctor González Roncal es abogado por la Universidad Católica Santa María, magíster en asesoría jurídica de empresas por la IE University en España, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Doctor, mucho gusto tenerlo con nosotros, la palestra es toda suya. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. En realidad es un placer estar acá con ustedes. César y Beatriz, un gusto compartir con ustedes realmente estos minutos y de poner a su servicio y a de todos los participantes un poco de lo que conocemos los tres en este amplio mundo del tema tributario y sobre todo minero. También agradecer tanto a ESAN, la Escuela Law School, y también a Rethinking Tax Law por esta invitación que se me hizo. Sin más, yo quiero pasar a, no sé si se está viendo la presentación, me gustaría que me lo confirmen. Sí, la podemos apreciar. Perfecto. Okay. Y bueno, el tema que me ha tocado a mí exponer es un tema interesante, tratando de desmitificar ciertos mitos que hay en la minería. Y lo primero que creo que tenemos que ver, no sé si ha pasado la presentación, sí, es entender efectivamente qué es un mito, ¿no? Un mito no es otra cosa que una narración maravillosa situada fuera de contexto histórico y generalmente protagonizada por héroes o finalmente personajes divinos, ¿no? Y en este caso de la minería yo creo que ni héroes ni personajes divinos, ¿no? En realidad somos una suerte de villanos o villanos para muchos que no entienden el sector. Y traigo a colación un mito griego sobre el mito de Procusto, ¿no? Procusto no era otra cosa que un señor que tenía, bueno, una ¿cómo se llama? Una posada, un posadero, y el cual recibía a todos sus invitados y finalmente a todos los que buscaban hospedaje en su hospedería, y en la noche, camuflándose definitivamente, los amarraba a estos huéspedes y procedía a hacer algo que el mito, bueno, señala, ¿no? Si la cama, si el posadero o el huésped era más grande que la cama, pues procedía a cercenarle las extremidades, pero si el huésped era más chico que la cama donde se encontraba, pues procedía a estirar. Entonces, a raíz de este mito, surge un síndrome, que es el síndrome de Procusto, que en realidad dice pues que este síndrome no es otra cosa, o se le atañe a aquellos que le cortan la cabeza o los pies a quienes sobresalen. ¿Por qué quiero utilizar este mito como inicio de mi exposición? Porque en realidad no existe, como en el mito de Procusto, una medida justa para medir a la minería.
Muchos dicen que hacemos mucho daño, otros dicen que no aportamos mucho, pero finalmente la cama con que se nos mide como Procusto es variada. Procusto tenía dos camas, una cama chica y una cama grande, y por eso nadie se ajustaba a la medida. Y esto es lo que está pasando en el Perú actualmente, que estamos llenos de mitos, que finalmente cada uno mide a la minería con una regla especial y no termina ajustándose a lo que cada uno establece. Y existen mitos diversos. En la minería se dice que la mina contamina, que la mina no paga impuestos, ya lo dijo alguno de los panelistas, que la mina se lleva todo nuestro oro camuflado, me decía un poblador de uno de los sectores de la mina. Ustedes se llevan el oro camuflado en el cobre que realmente exportan, que la mina debe millones al Estado, que la mina que se le devuelve a la mina, que el Estado devuelve a la mina más impuestos de los que pagan, que la mina y la agricultura no pueden coexistir, que la minería responsable no existe, que en las minas no pueden trabajar las damas porque hay una suerte de duende, de chinchilico que esconde la veta o no le gusta, y así se han creado diversos mitos. Pero gracias a esta invitación me voy a permitir tratar de desmitificar algunos de ellos. El primero que pienso desmitificar o pasar a exponer es el mito que la minería no paga sus impuestos o no paga sus contribuciones o finalmente no contribuye con la comunidad donde realiza su operación o se encuentra en sus operaciones. Se dicen que pagamos menos del 10% de todos los impuestos recaudados por el Estado, que la presión tributaria en minería es de 13 o 15, no se ponen de acuerdo entre que sustente este mito, que tienen enormes beneficios los mineros, por ende no pagamos lo que debemos y somos la única actividad que tiene esos beneficios, y que el Estado peruano nos devuelve, encima que tenemos un montón de beneficios, encima que no pagamos los impuestos, encima, como decía Beatriz, pagamos bajo protesto, ¿no? El Estado peruano nos devuelve los impuestos o nos devuelve más de lo que tributamos. Bueno, me permito comenzar la desmitificación de este primer mito. La realidad es que el 47% de las utilidades de una empresa minera son destinadas al pago de impuestos. Lo vamos a ver en una filmina posterior. Y que el Perú es uno de los países con mayor carga tributaria minera en referencia a países que compiten con nosotros y que se encuentran en esta encuesta Fraser que mencionaba Beatriz. La minería actualmente paga el 18%, o si nos queremos referir a fracciones, casi un quinto del total recaudado por impuestos por el Estado en las diferentes actividades. De todo lo recaudado, casi un quinto es pagado o es aportado por la minería. Y vamos a ver en láminas siguientes que existen varias contribuciones o pagos que he ido tratando de fraccionar de una manera ordenada para que se pueda evidenciar lo que estoy tratando de exponer. He dividido esta exposición o estos tributos que la minería aporta o finalmente entrega al Estado, no solamente limitándome al tema tributario en específico, no solo tributos, contribuciones y tasas, sino tratar de ir un poco más allá para que se entienda cuál es el aporte de la minería y que este mito de que no pagamos o no contribuimos con la sociedad, con el Estado peruano, con las comunidades aledañas, es falso. El primer grupo de tributos o aportes es para poder iniciar o acceder a un yacimiento minero. Y ahí tenemos el derecho de vigencia y de no llegar a una producción mínima, la penalidad.
Los montos o porcentajes los he puesto en el lado derecho de la filmina, y el derecho de vigencia, bueno, tienen desde 0.5 centavos de dólar hasta $3 por hectárea y por año, y las penalidades van de acuerdo al incumplimiento hasta un 25 o 30% de la producción mínima que se debió haber alcanzado. Pero el tiempo también y la legislación ha evolucionado y la realidad ha avanzado aún más, dándole un reto más al sector minero. En la actualidad, ya para hacer minería no basta tener la concesión minera. La concesión minera ha resultado ser un título habilitante de mero trámite, pero que no da una seguridad jurídica. Quiero ser más claro con esto. Los titulares mineros ahora lo que hacen es no solo conseguir una concesión minera y por ende pagar el derecho de vigencia o la penalidad en el transcurso del tiempo que todavía no pueden alcanzar la producción mínima, sino que tienen que asegurar la superficie donde van a realizar sus labores. Y este asegurar la superficie pasa por la adquisición del terreno superficial, del derecho real que les puede garantizar realizar su actividad con total normalidad. Entonces, para ello, una vez adquirido el predio, tendrán que pagar los tributos municipales como el de alcabala y el predial. Las tasas ya las conocemos, en este panel creo que ya es harto sabido. De ahí he pasado a agrupar el grupo de aportes o tributos ya para la etapa de la explotación. En la etapa de la explotación tenemos las regalías mineras y el impuesto al gravamen especial a la minería. Finalmente tienen la misma naturaleza, pero dependerá si tienes o no convenio de estabilidad tributaria. Y estas dos, tanto la regalía como el impuesto gravamen especial a la minería, los he pintado de amarillo porque pueden ser deducidos como gasto del impuesto a la renta. Pero igual es una aportación o es un gasto y finalmente un tributo que se paga, o un aporte como se concibió en algún inicio. Después tenemos los aportes por regulación de reciente data, me refiero, que son de los últimos que se han creado, sobre aportaciones a regulación tanto en OEFA como en OCINERMIN, que también gravan a la minería. O sea, yo creo, una de las mayores críticas que creo es uno de los pocos estados en el cual el supervisado le paga al supervisor para que el supervisor lo sancione después. Vamos a ver, o es harto conocido, que realmente OEFA y OCINERMIN lo que tratan dentro de la legalidad es de encontrar las distorsiones y hay sendas multas que están en procesos de cuestionamiento, entonces finalmente resultas pagándole a tu verdugo, a tu sancionador. Después tenemos la participación, no es poca, es 8% a los trabajadores de las utilidades generadas por la empresa, y también hay el aporte voluntario de solidaridad por el pueblo peruano. Si bien el aporte ya no está vigente, y por eso lo he puesto en color verde, fue en su momento un aporte que significó mucho para el desarrollo de un entorno amigable con las comunidades, y no hay que olvidarlo. Finalmente, dentro de esto de desmitificar el mito de que no pagamos impuestos, he juntado ya en un cajón desastre todos los demás tributos y aportes que las mineras realizan para ya operar un yacimiento, ¿no? Generalmente son aportes, o contribuciones, tasas o impuestos que en otros sectores se pagan, a excepción de los últimos que pasaré a explicar. El impuesto a la renta, ya sabemos que tiene una tasa de 29.5%, de ahí viene el canon minero, y ya sabemos, y lo he pintado en amarillo porque es una redistribución o es una distribución de este impuesto a la renta que se paga en un porcentaje del 50%. De ahí fue, como toda empresa formal, las empresas mineras pagan los impuestos generales a las ventas, el impuesto de promoción municipal,
la retención a los dividendos, porque son empresas que generalmente están constituidas fuera del país y obviamente el pago de los dividendos genera una retención del 5%. Y ahí también tenemos el Fondo Complementario de Jubilación Minera creado específicamente para los trabajadores de este sector. Los aranceles o derechos de importación, porque nosotros no producimos muchos de los insumos o productos o equipos que utiliza la minería. El impuesto selectivo al consumo, que ahí las interrogantes son obvias porque tendríamos que desmenuzar estos tributos o aportes para poder tener una tasa efectiva. Y de ahí me he permitido incorporar dos temas importantes que de repente no van a encontrar en ninguna revista o finalmente en ningún desarrollo de este tema de desmitificación de los mitos como es el que no pagamos impuestos. Y este es los fondos de responsabilidad social. Lo he pintado en amarillo también porque los fondos de responsabilidad social entran como gasto del impuesto a la renta, gasto tributariamente aceptado, porque sabemos que ahora ya con las sendas resoluciones del Tribunal Fiscal, que estos fondos o montos que el titular minero destina a generar responsabilidad social empresarial no es otra cosa que tratar de mantener la fuente. Pero estos fondos son de diversos montos, de diversas cuantías y de repente no son considerados dentro de todos los aportes que hacemos. Pero lo más grave es lo último que se encuentra en esta lista. En esta lista están los acuerdos monetarios derivados de las mesas de diálogo. Y creo que no les había pasado o no están viendo la filmina, que es esta de acá. En esta filmina ya he detallado todos los tributos o aportes que se consideran en el rubro minero y por qué hago mención a los acuerdos monetarios derivados de las mesas de diálogo. Muchos creemos que las mesas de diálogo no es otra cosa que una distorsión de la ausencia del Estado donde se desarrolla la actividad minera. Y por ende, estos acuerdos monetarios derivados de mesas de diálogo no es otra cosa que una liberalidad que entrega el titular de la actividad minera a una comunidad, a su entorno, sin tener que haberlo efectuado. Es un poco, y lo hemos visto en los casos como en Las Bambas, que es un poco que el titular minero se siente desprotegido en algo que debió el Estado cubrir o darle la seguridad para la explotación del recurso natural, que para eso ya pagan los tributos o gravámenes o aportes que he mencionado anteriormente. Entonces lo incluyo, me atrevo a incluirlo, porque finalmente es un dinero que libremente se entrega y no lo van a encontrar capitalizado en ninguna exposición que se vaya a ver sobre el tema de desmitificar los temas de que la minería no paga impuestos. Acto seguido, me gusta compartir con ustedes ya cifras. En el comparativo 2020-2021, ¿por qué cojo el año 2021? Fue un año de bonanza. Tuvimos solamente en impuesto a la renta, regalías, impuesto especial minero y gravamen minero, 14.111 millones de soles que contribuimos al Estado peruano. En diferencia o en comparación con el 2020, un incremento del 57.56%. O sea, sí hay un aporte real de los tributos o del sector minero a el Estado peruano. Pero mucho se ha hablado de que no es solo que estemos contribuyendo mucho o que estuvimos contribuyendo bien al Estado peruano, sino que el Estado peruano en sus diversos niveles de gobierno no está haciendo un gasto efectivo o eficaz del aporte que hace la minería. Y yo no me quiero concentrar en eso porque ya se ha dicho mucho. Se ha dicho que los gobiernos locales se dedican a hacer gasto con este ingreso, destinarlo a gasto corriente y no realmente a cerrar brechas.
Pero yo quiero concentrarme en algo que no se ha dicho. Creo que para esto sirven estos espacios de diálogo. Lo que ven en pantalla son las diversas universidades nacionales que tienen participación en el canon o en la regalía o en el sobrecanon minero. Ahí Doctor, van a disculpe, encontrar... tiene que pasar a la siguiente diapositiva. Y si lo pudiera poner en modo presentación, tal vez lo podríamos apreciar un poco más grande. A ver. Muchas gracias. ¿Ahí está en modo presentación? No, estamos viendo su pantalla original. Tendría que compartir la presentación. ¿Ahí lo están viendo? Ahora sí lo vemos. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Entonces, les decía, en este cuadro que les comparto, he querido salir del típico traje en el cual decimos los mineros, nosotros aportamos y el gasto no es eficientemente realizado por los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Me he concentrado más en algo que sí necesitamos en el Perú, que es la investigación y desarrollo, y que finalmente gran parte de los universitarios o del personal que recaba la mina vienen de las universidades nacionales. Entonces, en esta filmina van a ver que no hay una relación entre el aporte que realiza la minería y los artículos científicos registrados, por ejemplo, en Scopus. O sea, no hay un correlato entre el dinero otorgado a las universidades y su producción científica. Es más, hay una suerte perversa de la inversión, porque a los que más se les ha entregado canon, sobre canon o regalías en las universidades nacionales han realizado menores investigaciones. Entonces hay cosas que debemos repensar y de repente revisar para que este mito de que la mina no paga impuestos o que tiene ciertos beneficios que no tienen otros sectores se terminen evidenciando o finalmente terminen dando frutos para lo cual han sido destinados. Y este es un caso muy claro. El segundo mito que les traigo es el mito de que la minería tiene enormes beneficios, ya lo he dicho en la filmina número 1, y que no pagamos impuestos, y ya pasamos a la parte de desmitificar que la minería, cuáles son estos enormes beneficios. Uno de ellos son los convenios de estabilidad tributaria. Pero entonces regreso al concepto de mito. Dices, bueno, pongámoslo en una situación concreta y en la temporalidad adecuada. ¿Cuántos convenios de estabilidad tributaria se tiene en la actualidad en el sector minero? Se tienen 5. Uno con Toromocho, que vence en el 2027, otro con Las Mambas, que vence en el 2029, otro con Antapacay, que vence en el 2027, realmente con Cerro Verde en el 2031 y con Constancia en el 2030. Por ende, no es que toda la minería tenga estos beneficios tributarios o menos estos convenios de estabilidad. Lo más anecdótico, finalmente, lo más importante de estos convenios de estabilidad tributaria son que estas 5 empresas van a generar o van a aportar el 40% de la producción nacional de cobre, con lo cual podríamos estar superando o ya ocupar el primer puesto en producción de cobre a nivel mundial. Entonces son necesarios, es importante para el futuro del cambio de matriz energética, y creo que el beneficio que tienen no solo resulta justo, sino, como decía Beatriz, nos va a traer mayores ingresos. Ya entrando a un tema de reflexión. Hace unas semanas, el Instituto Peruano de Economía nos decía
que nos va a llevar 2 décadas recuperar el nivel de pobreza prepandemia. Lima pasó de tener el 19% de pobres en la localidad a pasar a tener el 29% en el 2021. Y las regiones que tienen bajo acceso a los servicios públicos o a los servicios básicos presentan incluso una duplicidad de su tasa de pobreza. Entonces, no es poco de lo que estamos hablando. Estamos en un país en crisis económica, es un país que ha retrocedido y que nos va a costar 20 años el poder regresar a nuestro estándar normal prepandemia. Para mí, este dato no solamente es escalofriante, sino que nos enfrentamos a que veníamos desde el 2004 hasta el 2019 reduciendo la pobreza de una manera galopante. Veníamos haciendo bien las cosas. Y sin embargo, la pandemia y después, obviamente, la crisis política genera un fuerte retroceso y creo que nos va a ser difícil recuperarlos. Y miren lo que pasa en el cuadro que les estoy presentando ahí. Las regiones, como les decía, con bajo acceso a los servicios básicos y que generalmente son las regiones donde se encuentran los titulares mineros o los yacimientos mineros, son los que van a necesitar ese rush de inversión para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar la inversión privada, recuperar la confianza del empresariado, reducir las trabas que existen en los diferentes proyectos de inversión, como la que tienen en la actualidad 8 proyectos mineros que ya van a una década y tenemos una inversión de $12,000 millones estancada que podría servir para reducir esta brecha en el más breve plazo. Beatriz decía algo interesante, y disculpa César que no te mencione, pero yo estoy seguro que después con tu intervención vas a complementar todo esto. Yo, una vez que salió la encuesta Fraser, me llené también de orgullo, inflé el pecho, igual que el Ministerio de Energía y Minas. La noticia me pareció increíble, ¿no? Perú superó a Chile como país para atraer inversiones mineras. Pero nuevamente hay que leer bien las cosas o hay que ser un poco... hay que escudriñar estas encuestas, ¿no? Sí, hemos superado por poco a Chile. Ahí está, les estoy presentando el índice de atracción a las inversiones mineras y por décimas lo hemos superado. Pero la encuesta Fraser para llegar a este índice se basa en otros 2 índices. En el índice de percepción de políticas, de políticas y en el índice de atracción geológica. Lo que quiere decir, y que tienen pesos diferenciados, es que el Perú es un país muy rico, pero que la percepción que tienen inversionistas de las políticas que tenemos es muy mala. Y regresando a la filmina anterior, no nos dejemos engañar. Lo que está pasando no es de que seamos muy buenos, es que otros están siendo peores o están siendo más malos que nosotros. Vean la línea de un constante declive que tiene el Perú en esta encuesta Fraser. No es que estemos subiendo en la encuesta, es que estamos cayendo en la encuesta. Lo que pasa es que hay nuestros competidores cercanos, como Chile, está cayendo aún más. Entonces tengamos cuidado con unas falsas expectativas o unos falsos triunfalismos que realmente no nos llevan a nada y finalmente nos sucumben en el letargo y creer que estamos bien cuando no es así. Esta es la inversión, y les presento la inversión minera de los próximos años en 12 proyectos que deberían comenzar la construcción en los siguientes años y por ende nos llevarían a tener ese rush de inversión que se necesita. Pero nuevamente, reflexiono sobre el mismo. Estos son datos del MINEM y les presento lo siguiente. 2021 teníamos 53 proyectos en cartera, 53. Hemos visto 12 ahorita que se van a poner en construcción en los siguientes años. Teníamos 53 proyectos en cartera. 3 de ellos salieron de la cartera.
dejaron de estar dentro de nuestros proyectos. Uno realmente inició operaciones. 8 proyectos, pues, a mérito de la crisis, a mérito de la situación política, tuvieron que repensar y recalcular y reajustar la inversión. 8 más se incorporaron dentro del proyecto, y ahí hay un asterisco porque hay algunos de esos 8 que no se incorporaron. Pero finalmente el dato interesante es que tenemos 47 proyectos en cartera. Imagínense si pusiéramos al menos la mitad de esos proyectos en construcción y finalmente en operación. Esta brecha de 20 años que nos ha vaticinado el IPE realmente se reduciría en muy poco tiempo, y eso es lo que debemos pensar hacia adelante. Y quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que los peruanos, me incluyo, no hemos llegado a concebir la real dimensión de ser peruano. Yo digo que cuando nos veamos peruanos, nos sintamos peruanos y nos creamos peruanos, entenderemos que no hay un peruano que esté en contra de otro y que no hay una actividad que sea más importante que la otra. Y que todas las actividades, porque somos un país rico, guardan una armoniosa relación de complicidad entre ellas. ¿Para qué? Para llegar a ser una potencia mundial. Y quiero terminar con lo siguiente. Algunos mineros o algunos defensores de la minería ven el Perú así, como que solamente tuviésemos la cornucopia, ¿no? Esto no interesa. Extraer el recurso mineral. El recurso mineral nos va a salvar. Y del otro lado, la gente que está contraria a la explotación minera ve el Perú así. Dice, no debemos explotar nuestros minerales, tenemos ingentes recursos naturales y los recursos minerales deben quedarse en su fuente. Y por eso decía que debemos ver el Perú como un todo. La cornucopia ocupa la parte básica o la parte base de nuestro escudo, porque creo firmemente que ese recurso que nos va a ayudar a que podamos saltar al siguiente estadio y podamos realmente ser un país de primer mundo, sosteniéndonos también en nuestros otros recursos naturales. Termino con esta reflexión y agradezco nuevamente tanto a Renting Tax Law y a la escuela SAN por este espacio que me dan, y estoy abierto a cualquier pregunta de los asistentes o de los moderadores. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Realmente ha logrado, creo, lo que había propuesto al inicio, que es desmitificar algunos de los mitos que tenemos. Y tal vez para profundizar en algunos de ellos, quisiera hacerle unas breves preguntas. La primera sería relacionada con los contratos de estabilidad tributaria. Muchos piensan que tener un contrato de estabilidad tributaria significa no pagar impuestos o pagar menos impuestos de lo que se paga actualmente. Quisiera su apreciación sobre este mito, y que también nos diera de repente un porcentaje de cuánto en realidad se paga, porque entiendo que la tasa incluso del impuesto a la renta para este caso es mayor, no es menor. Le dejo la posta. Julio, gracias por la pregunta que me haces. En realidad hay que entender los contratos de estabilidad como una fotografía del momento. Siempre los tributaristas lo hemos dicho así. Tú tienes, sobre todo en un mundo cambiante y en un mundo tan riesgoso como la actividad minera, necesitas tener una certidumbre de cuál va a ser tu gasto, cuáles van a ser tus costos y finalmente cómo se va a comportar el mercado, y mientras más estabilices tus gastos va a ser mejor para la industria minera. Y eso es lo que hace un convenio de estabilidad tributaria. Lo que hace es asegurarle al inversor minero que se van a respetar las reglas de juego con el cual empezó su inversión. Su inversión que no solo es cuantiosa, sino que también depende de un factor internacional que es el precio de los minerales. Entonces, lo que trata la figura de los contratos de estabilidad tributaria no es otra cosa que generarle una suerte de estabilidad, no una suerte de exoneración o de impunidad frente a los tributos,
sino una suerte de estabilidad para que el titular minero o el inversionista minero pueda, con seguridad y tranquilidad, hacer su negocio. Ya hemos visto que es por un plazo determinado, los contratos de estabilidad finalmente no son eternos, son en un plazo que le permite a la industria minera poder recuperarse de esa gran inversión que ha hecho y poder generar renta para que el Estado peruano se beneficie de un proyecto ya puesto en operación. Y en efecto, yo no puedo generalizar una tasa, pero sí en muchos de los casos en los que tienen ahorita el convenio de estabilidad tributaria, están pagando una tasa mayor, por ejemplo, de impuesto a la renta. No sé, Julio, quedo a tu disposición Sí, tengo tal vez 2 preguntas más y ya con eso concluyo mi parte. La primera está relacionada con lo que nos comentaba, que los países vecinos no están haciendo un buen trabajo y Perú tampoco está haciendo un gran trabajo en el hecho de traer inversiones. Tal vez Perú de alguna forma mejor que otros países, porque hemos encontrado al parecer un techo de estabilidad política, que es lo que estaba generando justo esta distorsión respecto de nuestros vecinos, ¿no? Por ejemplo, Chile está con serios problemas relacionados con la nueva constituyente. Ecuador ha tenido una especie de golpe de Estado el día de ayer. Y en relación justamente con lo que usted nos comenta, ¿cuánto en su experiencia afecta la política a las inversiones mineras? Ustedes veían la encuesta Fraser que les ponía y ahí decía el peso que le daba al índice de políticas, que era 40 frente al 60 del índice de riqueza geológica que tienes, ¿no? Y yo creo que no es solamente 40, porque el inversor, el que quiere hacer minería, se va a fijar en 2 puntos más allá, efectivamente, si hay o no recurso minerológico. Eso es lo primero que va a fijarse, y es por eso que tiene ese peso, ese índice. Pero se va a fijar si va a poder recuperar su inversión y si existe seguridad para invertir. No solo si es el clima político, porque el clima político es importante, y si tienes un clima político en el cual te van a expropiar, no sabes si el día de mañana la inversión es segura, si vas a poder recuperar tu capital o finalmente lo vas a poder retirar del país donde estás haciendo la inversión, en realidad ese 40% yo creo que llega a ser al revés, llega a ser un 60% y el 40% el que define finalmente el índice geológico. Es gravitante tener un clima político adecuado y no solo eso, sino tener certeza y certidumbre en lo que hemos hablado en otros foros, que son el tema de permisología, el tema de títulos habilitantes, el tema de poder darle al inversionista la seguridad que no solo va a invertir y va a recuperar, sino que hay predictibilidad y seguridad jurídica, cosa que nos está, creo, golpeando duro también a nosotros. Gracias, doctor. Y la última pregunta que viene del público está relacionada con que a veces se dice mucho, no se puede vivir de los yacimientos minerales eternamente, ¿no? O estos van a acabarse algún día. ¿Cuál es el estimado que tenemos nosotros respecto de los minerales que habrían, digamos, en el Perú, ¿no? Porque tal vez este miedo o este temor está relacionado con las épocas pasadas de la ocupación española, ¿no? Vinieron, saquearon, se llevaron todo y después nos dejaron sin absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estimado que tendríamos de vida para poder, tal vez en algún momento, pensar en que hay que cambiar el rumbo, ¿no? Tal vez de acá a unos 30 años ya dejemos de depender tanto de los minerales o no. ¿Qué opina usted sobre eso? Julio, vivimos de los minerales desde que existimos como seres humanos. La conquista española es otro mito en el que vinieron y saquearon y se llevaron todo el oro. Somos potencia hasta la actualidad en diferentes recursos minerales, en oro, en plata, en zinc, en cobre. Somos potencia mundial. Decirte un año sería, mis amigos geólogos me contratarían inmediatamente y me llevarían definitivamente a alguna prospección o exploración minera, porque finalmente eso es lo que necesitamos. Las inversiones mineras no solamente vienen a invertir porque existen estos índices, es porque hay exploración previa
que te genera la certidumbre que tu inversión va a seguir teniendo rédito por cierta cantidad de años. Recuerden que para que una inversión minera sea rentable tienes que tener tanto las reservas como la ley, la cantidad y calidad del mineral que te aseguran obviamente el cálculo de una inversión que tenga retorno. Hay proyectos mineros, dependiendo de la sustancia, que son de corta vida, 5 o 10 años. Hay otros proyectos que son de larga vida, que tienen hasta 50 años. Estamos hablando, por ejemplo, de Toquepala, Cuajone, que tienen ya 50, 60 años de vida y les han vaticinado reservas probables por 25 o 30 años más. Entonces, dependerá de la sustancia, dependerá también de las reservas, dependerá de la ley, dependerá del precio del mineral, porque también a mayor precio la explotación se hace más rentable y lo que se trata es de explotar con mayor velocidad. Entonces, no te podría dar una respuesta, o a quien haya hecho esta pregunta del público, una respuesta certera, pero sí le puedo decir algo. Y cerraba mi presentación con eso. ¿Tenemos recursos suficientes? ¿Estamos en el espacio y tiempo importante, necesario y adecuado para explotarlos y poder seguir generando mayores riquezas con nuestros otros recursos naturales? Entonces, este es un tema de decisión y poder llegar con eso al siguiente nivel, ser un país de primer mundo. Más bien, muchas gracias. Ahí hay otro, dice, con la caída del dólar. No sé. Doctor, sí. No sé si Julio por ahí tienes alguna otra pregunta. Excelente. No, doctor Cristian, espectacular su ponencia. Nos ha desmitificado bastantes mitos que hay en torno a este sector. Yo tenía una pregunta que va más acorde con su experiencia y citando lo que ha abordado la doctora Beatriz con respecto a la minería a nivel mundial. Mucho se habla de la economía circular y esta, desde luego, no es ajena a las actividades mineras, con mucha más razón ahora que se está impulsando a gran escala en Latinoamérica. Pues esto a las mineras ofrece oportunidades para minimizar y valorar los recursos, quedar bien frente a la sociedad, reducir al máximo el tema de contaminación. Siendo esto así, y a efecto de desmitificar que las mineras en el Perú generan o afectan el medio ambiente, desde su experiencia, ¿nos podría compartir qué iniciativas, qué proyectos y qué otras actividades están impulsando actualmente el sector minero o lo están haciendo a nivel político desde su sector? Gracias, Dina. Mira, tenemos que comenzar a diferenciar ciertas cosas. Tenemos que comenzar a diferenciar la minería del pasado con la minería actual, porque comencemos a saber de que los estándares, los parámetros y finalmente la legislación ha ido evolucionando y los avances tecnológicos también, conjuntamente con la minería, para cuidar esto que llamamos nuestra casa común. Segundo, tenemos que diferenciar la minería responsable o la minería legal de la minería ilegal que nos está causando tanto daño y que debemos combatir todos nosotros. Pasado esos dos premisas, lo que tenemos hacia el futuro es que las empresas mineras cada vez más están invirtiendo en invención y desarrollo porque se viene el cambio de matriz energética. Y el cambio de matriz energética necesita la explotación, por ejemplo, de 2 a 5 veces más nuestros recursos naturales para poder cumplir con la cuota de bajar este grado al calentamiento global. Tenemos que generar energías limpias y para generar energías limpias lo que se necesita son, por ejemplo, recursos como el litio, recursos como el cobre que van a generar, obviamente, avances tecnológicos. También, no solo eso, el tema de reciclaje, de volver a utilizar, de reutilizar el agua que se utiliza en operaciones o que se toma agua fresca en operaciones, son temas del día a día de la industria minera, tratándose de poner a la vanguardia, y podría mencionar no solo estos 3 ejemplos, muchos más en los cuales estamos invirtiendo para que cada vez más la minería
en gran escala, la minería formal y la minería actual, comience a dar la talla para ser el salvavidas de nuestra tierra. Necesitamos minería para pasar a la siguiente etapa, para pasar al siguiente cambio energético, pero tenemos que también ser responsables y estar dentro de esta economía circular. Muchísimas gracias, doctor. Y con respecto a su respuesta, me surge otro cuestionamiento. No cabe duda que la gran minería aporta pues, en gran escala a la recaudación tributaria en el Perú. Sin embargo, también es un mito que dice, ¿no? La gran minería es abusiva, no aporta, y no solo eso, las comparan a ustedes con la minería artesanal, con la minería ilegal, ¿no? Y uno dice, económicamente hablando, el aporte entre ustedes, legalmente hablando, es pues significativo, pero ¿cuántos se han preguntado cuál es el aporte de la minería artesanal o la minería ilegal? Y desde su experiencia o técnicamente hablando, doctor, quizás ustedes han profundizado en ese tema y han analizado cuál es el impacto a nivel ilegal y a nivel formal. Mira, Diner, la minería ilegal nos ha causado mucho daño a los formales, a los legales. No solo en el tema de la explotación desmedida de ciertos yacimientos, sino que incluso han sido los que han generado que ciertos proyectos no se lleven a cabo porque preferían ellos invadir los sectores o los sites que nosotros dejábamos para poder hacer minería sin control o finalmente ilegal. Lo que pasa es que es como tener el hermano menor descarriado, ¿no? Finalmente a la familia no la conocen por el médico de la familia, sino por el chico malcriado que tiene en la casa. Entonces, es o debe ser una labor conjunta el luchar frontalmente contra la minería ilegal. Debería existir solamente minería formal y los que están en procesos de formalización apoyarlos para que puedan llegar a los estándares que actualmente el mundo establece. No podemos seguir una década más, como ya tenemos la regularización de la minería informal o ilegal, tratando de llevar a cuestas algo que ya no tiene solución. Debemos poner mano dura porque estamos perjudicando a todo el sector. Entonces, cifras nefastas en el tema de ingresos hacia el país que son necesarios en esos lugares, cifras nefastas de desarticulaciones de comunidades o de sociedades, cifras nefastas en el tema de flagelos o finalmente delitos que se cometen por esta minería y finalmente el destrozo de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, no cifras exactas no las tengo, pero sí no son nada bueno para nuestra sociedad, ¿no? Exacto, doctor Cristian, es abismal la diferencia, pero así no lo percibe la sociedad, ¿no? Sobre todo el sector agrícola que más está en contra de la minería formal que viendo a los que están al lado de ellos, ¿no? Que es la minería informal o ilegal. Doctor Cristian, ha sido un gustazo. Espero que nos acompañe hasta el final para, claro que sí, por ejemplo, plantear ideas finales, comentarios que quizás sobre la posición del doctor César. No me pierdo la exposición de César. Bueno, a continuación vamos a tener la presentación del doctor César Salazar Tirado, quien abordará el tema asociado con los desafíos del sector minero, casuística minera tributaria. César Salazar Tirado es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un posgrado en Derecho Tributario por la PUC y un Master of Law en Políticas Públicas Mineras por la Universidad de Lyon en Reino Unido. Sin más, doctor César, el panel es suyo. Gracias, Diner, por la invitación. Gracias a Rethinking Law también por la invitación a mí para este tema. Voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para el día de hoy.
avisen si ya se puede ver. Sí, si ¿Sí? fuese, sí, si lo puede ampliar. Bueno, excelente, doctor. Ok, Adelante. perfecto. Entonces, para el día de hoy les tengo una presentación, espero que, que sea breve, porque sé que el tiempo es corto. El primer caso que les voy a hablar es un tema, una problemática que tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto? El segundo es un tema específico, ¿no? Que tenemos una controversia con la administración tributaria y se los voy a comentar en esa presentación. Y si nos alcanza el tiempo, hablamos también sobre el tema que estuvo muy en boga en estos últimos años acerca del exceso de intereses moratorios, ¿no? Que finalmente ha acabado con una sentencia del Tribunal Constitucional con precedente vinculante, ¿no? Y que ha zanjado el tema, digamos, ¿no? Pero si alcanza el tiempo, lo analizamos también. Ok. El tema del canon y las regalías, siempre me gusta comenzar a hablarlo con un video que hace algunos años encontré en internet, en YouTube, y que lo había hecho el mismo gobierno. Y quiero mostrárselos, porque también va a la mano con la exposición de doctor Cristian González, que ha hablado sobre justamente los mitos que hay dentro de la minería, que son muchos, ¿no? Como él ha podido exponer. Entonces, voy a mostrarles el video. Me dicen por favor si se escucha, porque a veces tengo un problema con el audio, que no se escucha. Así que, Tina, por favor, me avisa si se escucha. ¿No? Solo se ven las imágenes. Ok, vamos a ver. Entonces... Solo se llega a ver la imagen. Quizás el audio de... A ver, ahora sí. ¿Me escucha? ¿No? No, doctor. A ver. Vamos a ver si... Voy a hacer con esto. ¿Ahí se escucha? No, ¿No? solo sale la imagen. O sea, corre el video sin audio. Quizás lo tendrá en video aparte como para... No, pero de repente acá hay un tema de de repente por ahí ¿cómo compartir esto? Siempre me pasa nada. A ver ahí. No. Quizás en la opción, en la parte de compartir. Sí, a ver, acá dice share sound. Sí. Ahora sí. A ver.
Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40.000 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que más fondos reciben. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Ok, entonces, como ven en el video, hay un problema, ¿no? Y no es el problema de distribución, sino el tema es de cómo se utiliza esta distribución dentro de las regiones, de los departamentos, de las provincias, de los pueblos, ¿no? De las comunidades que son beneficiadas, ¿no? Entonces, acá quería más o menos hacer un breve repaso, ¿no? De cómo es estos criterios de distribución en cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la regalía minera, los criterios de distribución están a su mano izquierda, de su derecha en la pantalla, ¿no? Donde pueden ver que el 20% de esta regalía minera va al distrito, ¿no? Donde se explota el recurso natural, e incluso la mitad va para las comunidades, ¿no? También otro 20% va para el gobierno provincial, ¿no? El 40% va para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural, 15% para el gobierno regional y finalmente 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural, ¿no? Entonces, esto también va un poco de la mano con lo que decía Cristian acerca de los mitos, ¿no? Hay mucha gente en la televisión, lo pueden ver también, que sale a decir esta minera no paga regalías, esta minera no paga canon, ¿no? Y no se pone a pensar que de repente sí se ha distribuido, ¿no? Y que sus autoridades son las encargadas de haber utilizado estos fondos y no lo han hecho, ¿no? Como ven también al otro lado está la distribución del canon minero, ¿no? Que es más o menos similar, como mencionó Cristian, es el 50% de este impuesto a la renta, ¿no? Que pagan las empresas mineras, y el 10% se va para los municipios distritales donde se explotan los recursos, el 25% se va para los municipios de la provincia donde se explotan los recursos, 40% para los municipios del departamento, ¿no? Y finalmente 25% para el gobierno regional, el mismo que se divide en 80% para efectivamente el gobierno y 20% para las universidades de esa región, ¿no? Entonces, en criterios de distribución, nunca nadie ha salido a decir por qué se da 20% solo a esto, o 40% a esto, o 20%, ¿no? Nadie hasta el momento ha salido a reclamar o a cuestionar los criterios de distribución de las normas, tanto de regalía como del canon minero, ¿no? Los reclamos vienen de otro lado, ¿no? Como vimos en el video, en estos últimos 10 años se ha transferido, digamos, bastante dinero por conceptos mineros, ¿no? Y como pueden ver en este gráfico, en el año 2021 no fue la excepción, ¿no? Por canon minero se transfirió casi 3.000 millones de soles, ¿no? En regalías mineras también casi 2,
más derecho y vigencia, esto daba más o menos 5.000 millones de soles, ¿no? A todas estas regiones, departamentos, ¿no? Como pueden ver ahí en el gráfico, ¿no? E incluso en este año se reportaron las cifras más altas en 8 años, ¿no? Luego, en el 2022, ¿no? Hasta agosto del 2022, lo mismo que vimos en el gráfico anterior, ascendía ya en agosto a 10 millones, ¿no? Casi 8 correspondiente al canon, ¿no? Que es el 50% del impuesto a renta, los 2 millones a regalías y finalmente un porcentaje menor a derecho y vigencia de las penalidades, ¿no? Hasta ese momento las principales regiones beneficiadas fueron Ancash, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica y Cusco, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos en este caso es, ¿qué está pasando? Que con el buen aprovechamiento de esta distribución, ¿no? Yo siempre digo que esto es un tema hasta de tesis, ¿no? Para proponer qué cosas podríamos hacer para poder ayudar a estas provincias que son beneficiadas con esta explotación de recursos directamente y hacer más por ellos, ¿no? Como bien dijo Cristian también en el tema de cuánto es lo que paga una empresa minera respecto a toda la carga tributaria que tiene, y buenamente puso el tema de cuánto apoyo social, ¿no? De responsabilidad social hay de parte de la empresa, ¿no? Y siempre cada empresa minera tiene un presupuesto bastante grande anualmente para poder apoyar a la zona de influencia, ¿no? De donde explotan los recursos naturales, ¿no? Entonces, debería haber un sistema incluso normado, donde se pueda hasta obligar a estas autoridades, ¿no? A poder tener como condición ciertas cosas que sean necesarias cada vez que tengan estos fondos, ¿no? Y que no se destinen primero al bolsillo de las autoridades o a remodelar la plaza de armas o a remodelar el palacio municipal, ¿no? Sino que se dirija a educación, a construir cosas que puedan servirles a las comunidades o a estos distritos a que sigan desarrollándose socialmente, económicamente, ¿no? Culturalmente incluso, ¿no? Entonces es, digamos, la opinión que les dejo en ese sentido, que creo que debería haber pues también una normativa que nos obligue a invertir en ciertos rubros, ¿no? Más que en otros, ¿no? Porque de hecho si vamos a la norma de canon, por lo menos es bien libre, ¿no? En lo que ellos puedan invertir, ¿no? Este dinero. Entonces esa es la primera casuística que les vengo a traer. Es un tema bastante general, es un tema que se habla también en las noticias y que es un tema de reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando con tantos fondos que van a estas zonas de influencia mineras y que no están siendo ejecutados en su totalidad y que crea malestar, pues, ¿no? En la población que supuestamente debería estar contenta, ¿no? Con la inversión privada que llega a estos lugares. Ok, miren, por ejemplo, acá hay un gráfico de MinPro, ¿no? De este año que señala que 15 municipalidades de estos lugares que les estoy hablando ejecutaron menos del 10% de sus recursos, ¿no? Distritos con mayor canon y regalías para obras de Perú. Ahí ven, por ejemplo, San Marcos, ¿no? Que creo que queda en Cajamarca, 654 millones y solo el avance era del 2%, ¿no? Espinar, Cusco, ¿no? 121 millones y solo el 2% del avance, ¿no? Y así, ¿no? Como ven, miren, de 3.000, ¿no? De 3.411 millones, solamente el 6% se venía ejecutando hasta el momento. Entonces, sí es importante que haya alguna normativa, alguna regulación que exija o demande a estas
pueblos, comunidades, ciudades, que puedan invertir en ciertos rubros que son necesarios y que son falencias, digamos, dentro de su jurisdicción, ¿no? Entonces, sí es un tema de reflexión y bueno, lo traigo ahí para cualquier pregunta que haya hacia el final, ¿no? El segundo tema sí no es tan amplio, es un tema bastante específico ahora mismo en la minería, en las empresas mineras, que ha venido hace ya algunos años, ¿no? Y se trata de la amortización de gasto de desarrollo, ¿no? Acá vamos a entrar un poco al tecnicismo y espero hacerlo bastante dinámico para que no suene aburrido, ¿no? ¿Qué pasa? Todas las empresas mineras, así como todas las empresas que se dedican a otros rubros, tienen derecho a deducir gastos, ¿no? De todos los ingresos que puedan obtener durante un periodo, ¿no? Un año. Entonces, parte de estos gastos que ellos pueden deducir de su impuesto a la renta están estos gastos de desarrollo, ¿no? Y estos gastos de desarrollo se generan justamente en la etapa de desarrollo dentro del proyecto minero, ¿no? Como ustedes saben, y como mencionó también Cristian en su exposición, está en la etapa de exploración, primero donde van y ven si está el mineral, ¿no? Y comienzan a ver dónde podría estar. Luego está estos gastos de desarrollo, que una vez que ya están ubicando el mineral, construyen ciertas infraestructuras para poder llegar hacia el mineral y luego sacarlo, ¿no? Y finalmente ya la explotación, que es justamente ya la producción, ¿no? Minera. En esta etapa de los gastos de desarrollo, la norma de la ley del impuesto a la renta, en su literal 2, señala que estos gastos se pueden deducir en el ejercicio que se incurran, es decir, si yo tengo estos gastos de desarrollo en el 2023, entonces lo deduciré de mi impuesto de renta en el 2023, o también tengo la opción de amortizarlo en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería, ¿no? Cuando vamos al artículo 75 de la Ley General de Minería, esta señala que estos gastos de desarrollo pueden deducirse, ¿no? Como ya lo había mencionado la Ley de Impuesto a la Renta, íntegramente en el ejercicio en que se incurran o amortizarse en dicho ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de 2 adicionales, ¿no es cierto? Entonces, hasta 3. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la controversia? SUNAT señala que esta amortización, si tú no escoges hacerlo en el mismo año en el que ocurre, esta amortización debe ser lineal, ¿no? Y proporcional. Es decir, que del 100% de la bolsa que tú tienes de tus gastos de desarrollo, tú debes amortizar 33, ¿no? Punto 33, digamos, que da el 100% de todos estos gastos, ¿no? Esto es lo que dice SUNAT. Lo que dicen los contribuyentes, es decir, las empresas mineras, es que ni la ley del impuesto a la renta ni la ley general de minería establece que la amortización debe ser lineal, ¿no? En ningún momento, como podemos ver ahí en el artículo 37 o en el artículo 75, señalan que esta amortización debe ser lineal, no lo señalan expresamente, ¿no? Eso da cabida a que una empresa minera pueda elegir cómo gasta este beneficio, ¿no? En estos años que le da la norma tributaria, ¿no? Y vuelvo a repetir esto de beneficio, ¿no? Esto es un beneficio que la norma está otorgando a los titulares de la actividad minera, ¿no? No es un beneficio restringido, es un beneficio que justamente va a ayudar al titular de la actividad minera para que pueda estar un poco más aliviado, digamos, de los gastos que pueda tener antes de producción, ¿no? Porque estamos hablando, pues, como un ejemplo de una empresa minera que todavía no tiene facturación, ¿no? Y está en esta etapa preoperativa, ¿no? Donde no tiene ingresos, ¿no? Entonces, justamente la prerrogativa que da la norma de la ley del impuesto a la renta es justamente te doy este alivio para que tú puedas financieramente acomodarte y deducir estos gastos como mejor te parezca, ¿no? Distintos sí son otros gastos, ¿no? Que, por ejemplo, los gastos de exploración, y es otro argumento que tiene la administración, ¿no? Que dice que si en los gastos de exploración, ¿no? La amortización es lineal, entonces el mismo tratamiento debe aplicarse a los gastos de desarrollo.
¿no? Si vemos la normativa que habla sobre este beneficio de gastos de exploración, sí señala expresamente que la amortización es lineal, ¿no? No siendo lo mismo con los gastos de desarrollo, pero la administración lo que pretende es justamente aplicar el mismo tratamiento de uno a otro sin que esté expresamente previsto en el norma, ¿no? Lo que nosotros, en general, todas las empresas mineras están señalando es que el contribuyente puede aplicar este porcentaje, ¿no? De acuerdo a las necesidades financieras que tenga, y además que esta interpretación que la SUNAT, en general, la administración pretende aplicar es una interpretación análoga, ¿no? Que en este caso la norma no ha previsto este tratamiento literalmente. Bueno, entonces, esos son dos de los casos grandes que quería traerles a discusión, ¿no? Y finalmente, el tema de exceso de intereses moratorios, que es un tema muy tocado en estos últimos años, ¿no? Es un tema que estaba en el Tribunal Constitucional también hace muchos años y que no tenía, pues, una resolución, por lo menos en su momento, beneficiosa para las empresas, para las grandes empresas sobre todo, ¿no? Y que finalmente la discusión fue resuelta hace poco, ¿no? Con una sentencia, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? Desde el 2016 se dieron sentencias, digamos, favorables en su mayoría, ¿no? Primero en el caso de Medina Vaca, que también fue una persona natural, ¿no? Que planteó un amparo por una resolución de ejecución colectiva, y la SUNAT otorgó, digamos, que sí, que los intereses, ¿no? Moratorios, incluso la capitalización de intereses, no se le debió aplicar, ¿no? Por el exceso que se demoró la administración en general en resolver su caso, ¿no? Nicatón, que fue la primera sentencia a favor de una empresa, o sea, de una persona jurídica, que igual el mismo criterio, luego vino Paramonga y luego vino Telefónica, ¿no? Ya en Pluspetrol y en Scotiabank, sí, lo que señaló o no señaló, digamos, el Tribunal Constitucional en ese momento fue inhibirse de analizar el caso, ¿no? Porque señalaba que la empresa había pagado voluntariamente, entonces ya la restitución que tenía justamente este amparo, ¿no? Este recurso que tiene una persona jurídica de poder restituir sus derechos ya había finalizado, entonces no tenía por qué pronunciarse del fondo, ¿no? Hasta que vino ya en este año la sentencia 1023, ¿no es cierto?, que tiene ya el carácter de precedente vinculante, ¿no?, donde señala que no se va a considerar, pues, los intereses ni capitalización de intereses moratorios fuera del plazo que tiene la administración para resolver estos expedientes tributarios, ¿no? Entonces, sí ha dejado un tema, digamos, tema del cálculo, ¿no?, de los intereses, el tema del IPC, ¿no?, que no se ha tomado en cuenta expresamente, incluso se han presentado unas, digamos, escritos de aclaración para que el Tribunal Constitucional también se pronuncie sobre este tema específico, pero no ha tenido digamos, buena, no se ha logrado nada, ¿no? No se ha logrado lo que se quería, que justamente el Tribunal Constitucional también tenga algo más claro acerca del cálculo que incluye este IPC. Entonces, estos son los tres temas a grandes rasgos que he querido traerles, bastante prácticos. Espero que la aplicación también, sobre todo la aplicación técnica, haya sido bastante fácil de entender. Normalmente estos temas tributarios son así. Y nada, Diner, Julio, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que tengan conveniente. Muchísimas gracias, César. Excelentes temas, excelente aporte de la casuística.
Hay algo, yo quisiera concatenar la exposición de la doctora Beatriz, de doctor Cristian y la tuya. Y es que en todas se ha observado una característica: la conflictividad tributaria es constante, en todas. Y es aquí donde surge una suerte de pregunta. ¿Habría la posibilidad, y quisiéramos que nos compartas desde tu experiencia, tu perspectiva, también tiene una perspectiva internacional, si es que fuese o sería factible implementar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria en el Perú? Con esto reduciríamos la conflictividad tributaria, agarraríamos pues como dicen, ¿no? La sartén por el mango, porque al día de hoy la conflictividad a nivel administrativo es altísima y a nivel judicial con mucha más razón. Se bordean los miles de millones. Y así casos como el que recientemente se ha abordado de los intereses moratorios van a seguir. Entonces uno dice, sigue gastando tu Estado en resolver casos de materia tributaria, destinando recursos económicos y demás, cuando tienes mecanismos alternativos para resolver esto, que son bastante amigables, ¿no? Se podría decir. No sé, César, tu perspectiva, y también me gustaría escuchar la apreciación del doctor Cristian. Muchas gracias. Sí, mira, me has hecho acordar de que en otros países, y que no se da en Perú, hay una negociación con la administración tributaria, por ejemplo, ¿no? Luego una fiscalización, ¿no? Donde, por ejemplo, no sé, pues si la fiscalización terminó con, no sé, 5 temas tributarios, 5 observaciones, ¿no? Distintas, el contribuyente puede negociar con la administración en el sentido de decir, ok, solamente acótame estas 3, no me acotas 2, y yo acepto esto, y redúceme el porcentaje, etcétera, etcétera, y yo pago, ¿no? Y ya no se va a presentar un reclamo, ya todo el trámite que tú mencionas, que son años, que ahora igual puede durar varios años, ¿no? O sea que ya el tema normativamente y a través de esta sentencia del Tribunal Constitucional para los casos anteriores, ya esté zanjado el tema de los intereses y que no se calcule. Eso no quiere decir que puedan también demorarse, eso solo quiere decir que no se van a calcular los intereses, pero se pueden demorar dependiendo si el tema es complejo o no. Entonces, eso es un tema que podría aplicarse en el Perú, el tema de negociación, ¿no? Porque todos sabemos lo que vemos directamente, las fiscalizaciones con SUNAT, y sobre todo empresas mineras, donde SUNAT está 24/7 en la puerta nuestra y dentro, encima de nuestra casa. Sabemos que ellos tienen una cuota también, ¿no? Y que no se pueden ir con las manos vacías de la empresa, ¿no? Tienen que acotar sí o sí. Entonces ya ahí también hay muchas veces que hay temas que son bastante obvios, sin embargo ellos, por un tema de cuota, tienen que acotarlo, ¿no? Y obviamente como no estamos de acuerdo tenemos que llevarlo a litigio, ¿no? Entonces eso es algo que se me ocurre que podría implementarse, ¿no? Para que las empresas puedan pagar y ya no irá a un reclamo. Genial. Disculpe, doctor Cristian, ¿usted de casualidad tendrá algunos comentarios con respecto a este tema? Acá César es la palabra autorizada, pero me permito sugerir también lo siguiente, que es algo que ya Beatriz también dijo y que se viene realizando, ¿no? Al no tener esta figura que bien dice César, lo que se ha optado es de pagar y sobre todo sobre la imagen perversa de que nosotros tenemos una suerte de no pagarle al tributo, ¿no? Al fisco, digamos, los tributos que se nos imputan, no teniendo finalmente la claridad el ciudadano de a pie, que cuando tú cuestionas un tributo es porque entiendes que tu política tributaria interna, finalmente tu forma de ver la norma es diferente al de la autoridad tributaria. Y eso no te hace un evasor del impuesto, te hace un ciudadano más finalmente un sujeto pasivo del tributo, que lo que está haciendo es poner en la administración de justicia una duda razonable que le genera la interpretación o no de un
de cierto artículo o de cierta política fiscal. Entonces, ya se viene haciendo o ya se viene implementando esto del pago bajo protesta. Pago para que no me vean como el que estoy evadiendo mis tributos, pero me dedico a fundamentar ya con esa libertad lo que bien le cuestiono a la administración. Esto en algunos casos, bueno, en todos los casos ha resultado muy bueno, porque en el caso ganaras el proceso y realmente tuvieses la razón, existe un crédito que vas a tener a futuras contraprestaciones o obviamente tributos. Y si pierdes, bueno, ya el tributo está pagado y por ende no tienes que correr con los intereses que esto podría generar y que ya Beatriz ha explicado. Pero yo creo que podemos ir un poquito más al llano. ¿A qué me refiero? Y me permito utilizar este espacio para felicitarlos nuevamente, y creo que esta es la forma de comenzar a expandir el conocimiento en una materia tan árida como el tributario, para que los ciudadanos de a pie puedan tener el conocimiento exacto de cómo se manejan las figuras tributarias diversas, y finalmente que los titulares mineros no están haciendo otra cosa que cumplir la norma como cualquier otro ciudadano, y que nos sujetamos a las políticas tributarias, a la presión tributaria y finalmente a la recaudación tributaria que el Estado haya determinado. Entonces, espacios como estos, sumado a lo que bien dijo César, hay pasos de negociación no para elevación, sino para la recaudación efectiva del tributo, porque recaudar un tributo también tiene un costo. Entonces, lo que la administración prima es de que el contribuyente que ya ve que su derecho no es el que pretendía, la recuperación más rápida o efectiva de lo adeudado es lo que prima o privilegia en estas negociaciones que bien dice César que deberían existir. Entonces, sumado a lo que dice César, sumado a la legislación actual, debería haber una política de concientización o finalmente difusión de la normatividad, pero ya a todos los niveles sobre esto, sobre esos temas tan difíciles y áridos de entender, ¿no? A veces. Sí, y muchas gracias por su comentario, doctor, e igualmente al doctor César. Yo quisiera agregar ahí ya lo que resaltó bastante la doctora Beatriz, predictibilidad. Necesitamos que la administración tributaria, el Poder Judicial, tengan eso como regla, ¿no? No que SUNAT diga A, Tribunal Fiscal diga B, Poder Judicial diga C. Entonces, creo que eso también hay que rescatar. Bueno, de mi parte no tengo más preguntas, creo que Julio tiene algunas preguntas para ustedes. Muchas gracias, doctor Cristian, muchas gracias, doctor César. Muchas gracias, Diner. Doctor César, es un gusto tenerlo con nosotros y en verdad quisiera aprovechar su presencia para hacerle algunas preguntas, que vienen del público. Una está relacionada con el tema de la estabilidad tributaria. Sé que es un tema que no ha tocado mucho en su ponencia, pero hemos advertido que SUNAT ha empezado a cuestionar justamente la estabilidad tributaria respecto de las inversiones mineras, ¿no? Entonces, a veces SUNAT cuestiona justamente que la estabilidad tributaria no aplicaría para todo el proyecto que una minera desarrolla, sino solo para la parte que inicialmente proyectó, siendo que las expansiones o futuras expansiones no estarían cubiertas por esta estabilidad tributaria que se pactó inicialmente. ¿Cuál es su opinión al respecto y si de repente ha tenido hasta vinculado a un caso parecido? Bueno, primero comentarte que el tema de los convenios de estabilidad tributaria ya parecen también un mito, ¿no? Porque ya no se dan actualmente, porque justamente Perú está siendo pues un país, digamos, medianamente estable dentro de toda la región, ¿no? Entonces ya muy pocas empresas optan por los convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Porque la tasa pues viene siendo estable hace bastantes años, ¿no? Y lo único que ha hecho es bajar por ahí, ¿no? Por el tema con el gobierno de Kuczynski. Eso como preámbulo. Y respecto al tema de convenios, bueno, es un tema bastante controvertido que está ahora mismo en SUNAT con algunas empresas mineras y bueno, obviamente en la opinión del
las empresas mineras como contribuyentes sí deberían estar dentro de la estabilidad de estos, digamos, no solamente el proyecto, sino todas las inversiones nuevas que se puedan hacer, ¿no? Finalmente, es una inversión para el Estado, y eso así el Estado lo tiene que entender, ¿no? Claro, si SUNAT comienza, entre comillas, y usando términos coloquiales, a avivarse, pues obviamente va a decir que estas nuevas inversiones deberían formar parte de otros nuevos proyectos, o nuevas inversiones que deberían tener un nuevo convenio de estabilidad tributaria y no, digamos, tener el mismo beneficio que tuvo el origen de la inversión, ¿no? Entonces, sí es un tema que se está discutiendo ahora mismo con las empresas que aún tienen estos, y lo único que hace es justamente desincentivar estas inversiones, ¿no? Porque si yo soy una empresa minera que tiene un proyecto grande y quiero seguir ampliándolo y obviamente gozar de los mismos beneficios que tiene solo ese proyecto, no todos mis proyectos o no yo como empresa minera, entonces sí debería darse este beneficio, ¿no? Esto no indica que voy a pagar menos impuestos, ya como Cristian adelantó en su exposición, pagamos 47% de la utilidad que se genera a las arcas del fisco, ¿no? Entonces no es poco. Entonces sí, eso sería. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta estaría relacionada con la forma de asegurar tal vez la redistribución de este ingreso que obtienen las mineras, ya no tal vez a través de los impuestos, sino a través de una prestación efectiva que podrían realizar estas compañías mineras tan importantes y formales que tenemos en el país. Si el enfoque que tenemos actualmente es que el gasto lo debe realizar el Estado, y vemos una deficiencia muy grande y significativa en tal vez una propuesta no sería, de repente, entendiéndola desde su experiencia, en que la minera invierta directamente estos recursos y de repente obtenga créditos contra lo que inviertan. Claro, es lo que tenemos un poco en obras por impuestos en esta ley, pero que a veces se queda corto porque necesitas primero que se priorice la actividad que se va a realizar, o que se priorice la obra que se va a realizar. Entonces, ¿qué opinaría usted de que la empresa minera de repente invierta directamente estos recursos para que no tengamos estos problemas de una baja o nula inversión de parte de los gobiernos regionales o locales que reciben los cánones o reciben las regalías de parte de las mineras? ¿Te refieres al tema de obras por impuestos o en general En general, porque obras por impuestos, como le decía, cada vez es corto, ¿no? Porque necesitas pasos previos para poder acceder al beneficio. Pero vemos de repente sería mucho más práctico que las empresas mineras sean las que inviertan directamente, conociendo en realidad los problemas que enfrentan las comunidades que están a su alrededor, ¿no? Temas claro, de carreteras, temas de acceso a ciertos servicios y demás. Así es. Sí, de hecho, las empresas mineras son las que mejor conocen su zona de influencia, ¿no? En este caso, en mi experiencia, sí, o sea, realmente conocemos las necesidades que tiene cada comunidad. Incluso, y Cristian no me va a dejar mentir, hay comunidades que incluso solicitan fondos, ¿no? Anuales, ¿no? Y que no lo ejecutan tampoco, ¿no? Porque o no se ponen de acuerdo en qué proyectos quieren seguir para justamente seguir desarrollándose como una comunidad, o hay problemas dirigenciales dentro de la misma comunidad, etcétera, etcétera. No hay muchos problemas, muchos aristas, muchos factores que puedan suceder en el momento ya de la ejecución de este dinero. Entonces, sí, las empresas mineras son las que mejor reconocen, pero no creo que el Estado pues esté de acuerdo en ese sentido de utilizar lo que debemos pagarle a ellos para mejorar a las comunidades directamente, ¿no? Yo creo que ya la alternativa que tenemos actualmente de la distribución del canon y la regalía minera debería partir del Estado y regularizar esto con mayor ahínco y mayor ser más estrictos, ¿no? Porque hay mucho tema de que
empresa minera tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Porque está pues explotando el recurso natural del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también el Estado tiene que tener responsabilidad en eso. Todos nosotros, estemos en una comunidad o estemos acá en la ciudad, el Estado tiene que hacerse responsable de nosotros, ¿no? De que nosotros sigamos desarrollándonos socialmente, económicamente, culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien sería en el mundo ideal que las empresas puedan ser un poco más involucradas en esa ejecución del propio dinero del Estado, yo creo que tendríamos que darle más énfasis a seguir buscando la manera que desde la legalidad, ¿no? Podamos hacer algo más por estos lugares. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Creo que con esto damos por finalizado el evento y les agradecemos a ambos, a Cristian, al doctor César y también a la doctora Beatriz, que ya no estuvo con nosotros en esta última parte, su participación. A nuestros participantes les pedimos que puedan seguirnos de repente en nuestras redes sociales y los invitamos a futuros conversatorios. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.